Para mí y un honor el poder dirigirme a ustedes. Y bueno, vamos de una vez entonces a comenzar la charla de este día, donde compartiremos, bueno, un poco la experiencia personal con todas ustedes, bueno, pasando una linda tarde. Nosotros hoy queremos conversar sobre todo sobre la sanidad de nuestros jardines. Yo aquí puse el mundo donde viven las plantas naturales. ¿Y por qué naturales? Porque, bueno, ustedes dirán, las plantas todas son naturales. Pero lamentablemente, con el devenir de los tiempos y la misma humanidad, que es hermosa en ciertos aspectos y en ciertos aspectos es muy dañina, hemos hecho que las plantas pierdan su hábitat natural y por eso capaz que tenemos unos descontroles, unas desarmonías en la naturaleza que han generado, en el caso de, como decíamos en el inicio, de las plagas, porque bueno, animalitos y gusanitos, bichitos, siempre vamos a tener porque es parte de la naturaleza, pero ya cuando se desarmonizan y pasa a ser una plaga, es porque hay algo que no está funcionando bien en nuestro hábitat, en nuestras plantas. Entonces vamos a ver un poco estas plantas, en qué este mundo vegetal, en qué es que se basa, como todo ser vivo, en lo que son los 5 elementos de la naturaleza, que bueno, que sería el fuego, en este caso la luz, el aire, la tierra, en este caso sustrato, el agua, y el quinto elemento que muchos hablan que se llama el éter, que en este caso lo vamos a nombrar como la percepción. Entonces vamos a seguir en este mundo. La parte de la luz del sol, sabemos, y creo que ustedes capaz que lo tienen mucho más conocimientos que mi persona, que necesitamos, como toda vida, de ese sol, de esa luz. Tenemos que, ante todo en nuestros jardines, aprender a observar el jardín. Muchas veces, por la cantidad de actividades que hay, uno hace como que las actividades e incluso uno riega o carpe o lo que sea, pero no observamos. Eso uno lo ha notado en uno mismo. Y uno primeramente la experiencia nuestra es que debemos aprender a observar. ¿Por qué? Porque cuando uno observa, lo mismo que a nuestros hijos o a nuestros animales o a todo lo que nos rodea, uno presta una atención especial. Y al poder poner esa atención especial, uno se conecta desde otra perspectiva. No solamente realiza la actividad, sino que se conecta en forma vibratoria, energética, en este caso con nuestro jardín, con nuestras plantas. Entonces tenemos que ante todo ver que cada planta, que cada parte de nuestro jardín tiene una diferente necesidad lumínica o de sol. Algunas, por ejemplo, las rosas le gustan 7, 8 horas de sol, pero a los helechos no. A algunos les gusta más viento, otros menos viento, a algunos les gusta, incluso dentro de las mismas familias de plantas, podemos tener dos rosas iguales y a una le gusta más luz que a otra. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, muchas veces suceden ese tipo de cosas. Después vamos a ver lo que es el aire, que sería una buena ventilación. Todas sabemos que nuestras plantas, al igual que nosotros, necesitamos de ese prana, de ese aire puro, y cuanto mejor ventilación tengamos, mayor sanidad podemos tener en nuestros jardines, porque no vamos a estar, por ejemplo, el tema de los hongos, de la humedad. La ventilación ayuda muchísimo a evitar una serie de problemáticas que pueden suceder cuando está el aire estancado. Lo mismo que nosotros, que debemos tener buenas respiraciones de aire natural, y eso nos va a dar más vida, nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, que ahora
es algo tan necesario por los tiempos que estamos viviendo. Después vamos a ver que tenemos lo que es el agua, que también ahí tomamos en cuenta con respecto al agua, que ustedes saben que, por ejemplo, cuando llueve, nuestros jardines se ponen mucho más hermosos que cuando regamos de repente. Nosotros podemos estar regando continuamente, pero sin embargo, no es lo mismo que cuando cae agua de lluvia. Entonces ahora vamos a ver la explicación científica de por qué es eso. Y por eso debe ser un agua natural con la cual nosotros debemos alimentar a nuestras plantas. Y en el caso del sustrato, pusimos un sustrato vivo porque debemos tener una biodiversidad, una gran cantidad de microorganismos, que es lo que genera la biodiversidad. Cuanto mayor cantidad nosotros tengamos de elementos en nuestro sustrato, entonces eso va a haber una mayor cantidad de microorganismos, los cuales el beneficio que nos va a dar va a ser mayor micronutrientes y nutrientes para nuestras plantas y todo lo que es nuestro mundo vegetal y, bueno, por ende, todo lo que nos rodea. Entonces vamos a ir a lo que es el sustrato, porque consideramos que tanto lo que es la luz, el sol, sabemos que son cosas que nosotros podemos mover, capaz, nuestras plantas, mudarlas, si no les gusta, si tienen mucho sol o poca luz, las podemos mudar, pero no más de eso. Con respecto al aire, también. Pero con respecto al sustrato, nosotros podemos ser partícipes de, o podemos ayudar a lo que es la madre naturaleza para mejorar lo que es nuestro sustrato, lo que es uno de los grandes alimentos de nuestras plantas, de nuestro mundo de las plantas. Entonces, bueno, de acuerdo, como decíamos, debemos tener un sustrato con una alta densidad y diversidad de microorganismos, tratar de lograr el estado natural de los suelos, que como decíamos en un inicio, los suelos han ido por muchos químicos, o bueno, o por algunas desarmonías de los años, se ha ido, esos suelos han ido perdiendo nutrientes, ha ido perdiendo fuerza, y por lo tanto los suelos, muchos suelos no tienen esa alimentación necesaria para que nuestras plantas estén fuertes, vigorosas y hermosas. Lo comparamos también con nosotros. Si nosotros nos alimentamos con comida chatarra, vamos a tener un resultado en nuestro cuerpo. Si nosotros nos alimentamos con frutas, verduras orgánicas, por ejemplo, vamos a tener otro tipo de resultado en nuestro organismo. Exactamente lo mismo se da en el mundo vegetal y en todo lo que está relacionado con la naturaleza. Entonces, ¿cómo logramos un buen sustrato? Bueno, lo podemos lograr a través, nosotros, desde nuestro hogar, a través de residuos vegetales y animales, y formar ciertas prácticas, que no necesitamos ni grandes espacios, ni grandes herramientas para poder hacer, por ejemplo, lo que es un compost, lo que es trabajar con la lombricultura. Ustedes saben que el mundo de las lombrices es maravilloso, porque uno ve un animalito tan pequeño, y sin embargo las lombrices, lo que ellas comen, las vitaminas y los minerales que ellos absorben, lo procesan y lo excrementan con 7 veces más el poder de lo que han recibido. Bueno, lo que es los desechos animales, como lo que es la bosta o el bokashi es algo que se hace, es el resto de residuos, es un producto que comenzó a hacerse en Japón. Tenemos también lo que es el bostol, el biol, que bueno, algunos se hacen a base
de una forma anaeróbica y otra aeróbica, todo con desechos orgánicos, como decíamos, para darle un alimento que tenga una biodiversidad. Cuando nosotros entregamos el control de plagas, encontraremos algunas fórmulas para realizar fertilizantes, como decíamos recién, el bostolbo, el biol, que son muy parecidos. Podemos hacer purines de plantas. Ustedes saben que cada planta tiene muchas propiedades. Todo en la vida, en la naturaleza, tiene un sentido de existir. Y muchos de ellos, gracias a Dios, ya tenemos la forma de saber. Por ejemplo, la ortiga, que es una planta maravillosa, que tiene una cantidad increíble de minerales, de vitaminas. Uno hace un purín de ortiga. El purín se hace dejando la planta en agua a que se vaya descomponiendo, y lo que se obtiene, ese líquido que se obtiene, va a tener todos esos minerales y todas esas vitaminas para realmente fortalecer a nuestras plantas. Todo eso va a ayudar a la formación de microorganismos, y los microorganismos nos van a dar esos micronutrientes y nutrientes para nuestra tierra. ¿Por qué decimos cuanto mayor biodiversidad? Porque, bueno, si nosotros vamos a preparar, pienso que todas ustedes conocen lo que es el bostol o el biol, vamos a preparar un producto para darle un mayor alimento a nuestro sustrato. Por ejemplo, si nosotros ponemos los desechos animales, cuanto mayor cantidad de animales tengamos, por ejemplo, que desecho de vaca, que de cabra, que de gallina, que incluso de conejo, de pescado, todo eso le va a dar una mayor diversidad de microorganismos al preparado que estamos haciendo. Si a eso nosotros le agregamos plantas, entonces cada planta le va a ir poniendo y agregando sus propiedades, y vamos a hacer un producto muy rico para el mayor crecimiento y formación de nuestras plantas. Eso con respecto a lo que es el sustrato, que después, bueno, cualquier cosa hablamos, vemos lo que son las preguntas y respuestas. Vamos a ir ahora a lo que es el agua, que es algo majestuoso, porque el agua es un elemento que ustedes ven que es muy distinto a lo que nosotros conocemos. El agua cambia de estado. Si es con el calor, tiene un estado, normalmente tiene otro estado, y si se lo congela, por ejemplo, tiene otro estado. ¿De acuerdo? O sea, varía de acuerdo a la temperatura. Entonces, su molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ustedes miran, bueno, eso es lo más común, todos lo sabemos. Pero sin embargo, una cosa es la molécula y otra cosa es la forma de la molécula. Si nosotros vemos ahí la imagen, esa es la forma de una molécula de agua congelada. Entonces hay un científico japonés, Masaru Emoto, que ha hecho grandes experimentos con respecto a lo que es el agua. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que el agua debe estructurarse. Un agua de lluvia es un agua estructurada. ¿Qué quiere decir un agua estructurada? Es que tiene una vibración molecular que integra el agua en plenitud, como es el agua de lluvia, porque es un agua natural. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el agua de nuestro grifo? Bueno, ella viene con un montón de sustancias, que cloro y minerales o otras cosas que se ponen para que sea de uso común para todos, pero lo que se pierde es la vibración molecular. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando se pierde la vibración molecular y el agua deja de estar estructurada? Bueno, esa agua no se puede absorber de la misma forma que lo que fuera un agua natural. Entonces las voy a invitar a ver un video en el cual está el experimento. Todos creemos conocer el fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Señor Si miramos a cualquier sitio desde cerca, veremos que está lleno de misterios. Por ejemplo, ¿el agua tiene memoria? ¿Pueden las moléculas recordar hechos a los que se enfrentaron una vez?
¿Las fuerzas cósmicas están trabajando? La idea subyacente es que el agua está influenciada por su entorno, por los materiales que tiene cerca, y también por radiaciones y vibraciones capaces de cambiar ciertas características del agua. Y todo eso de una manera extraña y misteriosa, que hasta hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. La forma de los cristales de hielo cambia de acuerdo con la naturaleza de la información a la que se enfrenta el agua. Las malas condiciones y la falta de armonía, dice Emoto, solo pueden producir cristales feos, como estos de un grifo de Tokio o las oscuras profundidades del río Ganges. El agua de glaciar canadiense, o el agua pura de los Alpes, por su parte, producen edificantes y armónicas formas de gran belleza. Miren qué belleza lo que son las moléculas del agua. Son como joyas. Masaru Emoto también usó música para el agua. Inicialmente solo música clásica de Beethoven o Chopin. Afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan el carácter de la música. Como es de esperar, Emoto cree que Beethoven, Chopin y Bach provocan que el agua produzca bonitos cristales regulares, mientras que la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. La causa de todas las suposiciones mágicas radica en las moléculas. Aunque el agua se compone de dos gases, oxígeno e hidrógeno, a diferencia de muchas combinaciones similares que permanecen como gas, esta se convierte en un fluido. La explicación es que las moléculas individuales de agua encuentran otras moléculas de agua y juntas forman grandes estructuras efímeras, y así es como puede fluir. Este fenómeno está generalmente considerado un ejemplo clásico de libro de texto, aunque nadie ha visto en realidad los grupos de moléculas. Aparecen para formarse y volverse a disolver increíblemente rápido, y también dota al agua con una especie de orden temporal, la llamada memoria, que le permite almacenar información. Ahí es gracias en diferentes idiomas cómo se le forman las moléculas. Y cuando se lo trata mal al agua, cómo forman las moléculas en esa desarmonía. Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Hasta el tango le gusta. Yesterday, all my troubles seem so far away. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos nosotros ayudarnos a nosotros y por qué es que se da esa magia o, bueno, ese misterio del agua. Se ha estudiado científicamente y hay muchas formas de que nosotros podamos nosotros mismos estructurar el agua. Por ejemplo, si nosotros tenemos el agua del grifo que tiene cloro, tenemos que dejarlo estacionar, eso creo que todos lo conocemos.
Otra forma de nosotros estacionar para que se vaya el cloro, pero no queda estructurada. El sol estructura nuestra agua. ¿Por qué? Porque es un tema de una carga eléctrica. Lo que esa carga eléctrica hace es como un magnetismo que genera un vórtex, como si fuera un embudo donde el agua va bajando, y ahí es donde en ese movimiento es donde se estructura nuestra agua. Al nosotros poder estructurar el agua, entonces vamos a poder absorber enseguida las propiedades del agua. Vamos a ver acá que tenemos yo les dejo allí un sitio de YouTube que es una explicación de un muchacho uruguayo que explica cómo hacer este dispositivo, pero es muy sencillo. Si nosotros agarramos un caño, por ejemplo, de PVC, porque es algo que todos tenemos, y le colocamos agua, lo llenamos de bolitas, ¿se acuerdan de las bolitas de jugar los niños? Le colocamos un agujerito por arriba y un agujero por abajo, una manguera, por ejemplo, por encima y una por debajo, y vertemos el agua nosotros, si hacemos el experimento, vamos a ver que ella empieza a girar como en un vórtex, y el agua que sale es un agua estructurada. Entonces, capaz que nosotros tenemos grandes jardines o pequeños jardines y no podemos hacer esto para todos nuestros jardines, pero tenemos una plantita que la tenemos enferma, o un jardín de invierno, un jardincito pequeño que queremos, o una planta en maceta que queremos darle ese toque, o queremos probar a ver si realmente esto es cierto. Entonces podemos hacer ese experimento y sacar un agua estructurada y regar nuestras plantas con agua estructurada. Nosotros hemos hecho varias veces estos experimentos, e incluso en la salida del agua también podemos jugar y poner diferentes elementos que nos ayudan a estructurar el agua. Por ejemplo, si nosotros a la salida de esa agua ponemos unas piedras de cuarzo o de amatista, se van a llenar de la armonía del cuarzo o de la amatista. El cuarzo le va a dar una fuerza, una armonía, incluso una curación, la cual después nosotros podemos incluso beber nosotros. La amatista sabemos que nos va a dar una potencia. También podemos ponerle elementos, podemos ponerle hierro, cobre, cada uno de ellos va a tener plata, oro. Cada elemento que nosotros le pongamos a esa agua, sabemos que nos va a beneficiar, tanto a las plantas, a los animales y a nosotros mismos. Por eso es la magia de estos elementos, viéndolos desde otra perspectiva. Y ahora vamos a pasar a lo que es el quinto punto, que es la percepción. La vida secreta de las plantas. ¿Será que nuestras plantas, que el mundo vegetal tiene conciencia? ¿Quién de nosotras no va a su jardín, no trabaja con sus plantas y no se armoniza? Hay días que estamos no tan tranquilas como otros días, vamos a decirle. Hay días que estamos, como dice, yo tengo una sobrina que dice, tengo los pelos de punta, es chiquitita. Bueno, hay días que estamos con los pelos de punta, y uno va al jardín y es como que nos olvidamos del mundo. ¿Qué es lo que nos genera la naturaleza? ¿Qué es lo que nos genera ese mundo? Sabemos también que desde nuestros ancestros existen mitos, existen historias desde nuestras abuelitas y mucho antes, que se hablan de las hadas, de los duendes, de los elfos, otros le llaman elementales. Cada cultura lo ha llamado diferente. Se le ha dicho que es del paganismo, y eso como que se ha ido perdiendo, pero por algo ha existido. Entonces, más sobre esta época, han habido algunos experimentos científicos donde se ha comprobado de que realmente las plantas perciben. Las plantas tienen no solamente la vida de crecer, sino de transmitirnos armonías, de transmitirnos todo su amor, toda su fortaleza, sus propiedades con las cuales fueron generadas a quienes
o las observamos, como decíamos hoy, a quienes las queremos, a quienes nos preocupamos por ellas. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que pasan por su jardín y de repente recuerdan, no sé, un jazmín y sienten el aroma? O el romero, y se recuerdan del romero y sienten el aroma. Es como que ellas vienen y nos visitan. O al revés, tenemos una planta que está media enfermita y es como que o es el aroma, o es algo que nos llama y vamos hacia esa planta y está con un problema. Porque hay una interacción muy fuerte entre las personas que tenemos la sensibilidad con la naturaleza y la misma naturaleza. A eso le llamamos percepción. Y todo en la vida es vibración, como lo veíamos en el agua, como es el aire, como es la tierra, como es el sol. Entonces se ha comprobado que las plantas sienten e identifican los sujetos. Hay un científico que trabajaba en la CIA, era un investigador, se llamaba Cliff Baxter, que fue el que hizo el polígrafo. ¿Se acuerdan? El polígrafo es lo que le llaman la máquina de la verdad, ¿verdad? Para saber si uno miente o no. Entonces, este señor quiso experimentar con las plantas. Entonces, si nosotros vemos ahora, vamos a ver un poco uno de los análisis que él hace y uno de los experimentos que él hace. Lo vamos a ver en un videíto, como también un experimento que se hace, que se trata bien a una planta y se trata mal a una planta, y cuáles son los resultados. También han habido, además del experimento del polígrafo, está el experimento de la cámara Kirlian, que es donde se capta, donde se le llama el aura, la energía, que bueno, es una cámara que tiene sus años. Ahora hay otras cosas mucho más modernas, pero en todo siempre lo que se está buscando es comprobar la percepción de la planta, comprobar si la planta realmente tiene una interacción con nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver este video. Les voy a pedir un segundito porque está en inglés y vamos a hacerle acá un segundo para que quede con el español. Bueno, espero que estén disfrutando de todo esto que para mí es muy, muy interesante. Entonces vamos a ver este experimento que hace. Senses? Yes, they do. This tree can see. To approach the support. Over the course of the next month, Este I'll es el be talking nice experimento to que hace plant este A muchacho. and mean to plant B. A una de las plantas la Let's trata see. muy bien y a la otra la trata mal. You are so pretty and so beautiful, and you're gonna grow so much because I love you. I love you. What's up, you dumb sack of crap? You trying to grow? You can't grow. Crap's a sack can't grow, you dumb sack of crap. You're so thirsty. Probably because someone's growing up so fast. Now shut up. You are so much prettier than all these sluts. Seriously, you should be in a botanical garden. I am serious. You look fierce. Oh man, you look like marijuana came down with polio. Okay, day 30. Time to see how it turned out. Plant A, you grew a total of 2 inches. I am so proud of you. Plant B, you grew a total of, who gives a crap? You sack of crap. You couldn't do the one thing that you're supposed to do. Choose the better one. Between the wheat and tomato. Because the tomato is easier to parasitize. Compete to reach the support. Still try so hard. But finally give up.
In Aquí está el experimento 1966, de Cleve Baxter, former CIA, made a polygraph test. He connected a dragon pot plant to a lie detector. Ese señor le dijeron que tenía que matar esa planta. Cuando después entraban nuevamente las personas, la planta no mostraba ningún tipo de movimiento. Las personas que no hicieron nada en su momento. Within a group, you can recognize the exact person Este señor who fue el que la destroyed his rompió. partner, Miren cómo reacciona la planta ante and also conveys the fear. Obviously, the plants have memory and feeling. According to Stefano Mancuso, Italian scientist, plants' memory can last at least 40 days. Plants, undoubtedly, have consciousness. Bueno, como decíamos entonces, tenemos que al nosotros observar nuestros jardines y sentir esa conexión que creo que todas nosotras que amamos nuestros jardines, amamos lo que es las plantas, lo sentimos, sabemos que esto es así. Esto es una anécdota, cuando nosotros estábamos en la bodega de los Cerros de San Juan, allí adentro había una escuela, y bueno, nosotros estábamos encargados un poco de los niños, de la biblioteca y algunas cosas, y salíamos de paseo con los niños, son niños de campo, y esos niños yo les hablaba a las plantas, les hablo a los animales, siempre fui la misma loca que le hablo a todo, y los niños mismos me decían, pero Laura, ¿por qué tú le hablas a las plantas? Si eso no, o ¿por qué las tratás así? O sea, los mismos niños ya habían perdido la sensibilidad a lo que es la naturaleza. Y creo que eso es lo que nosotras, como educadoras, como amantes de la naturaleza, debemos volver a eso y debemos adoctrinar a nuestros niños, a nuestros semejantes, a que haya esa conexión y ese amor, para que haya esa armonía, esa vibración nuevamente. Tenemos plantas que conocemos, que por ejemplo que hay plantas que son familias de mismos elementos. Por ejemplo, el romero es una planta de fuego, de acuerdo a los ancestros, de acuerdo a los griegos y a los romanos. El romero es una planta de fuego, entonces cura diferentes anomalías relacionadas con el fuego. Ustedes saben que el romero es una planta que nos da mucha energía, que nos da mucho poder, que nos saca, por ejemplo, unas ramitas de romero en la cabeza, a uno le sacan el dolor de cabeza. Por ejemplo, qué sé yo, hay plantas como el ajenjo, que es una planta amarga. Las plantas amargas son muy buenas para la parte digestiva, para nuestro hígado, por ejemplo, para curar el hígado, y también es una planta de fuego. Hay diferentes cosas. Hay plantas que también se utilizaban en la antigüedad para protección, como el fique, el maguey, que se utilizaban en el frente de las casas para proteger las casas. Muchos creo que conocen la ruda, que también se utiliza para eso. O sea, y uno dice, bueno, capaz que eso no es tan cierto, pero uno lo ha experimentado, lo cual a uno le genera un poquito esa conexión con lo que es esos elementales, o esa vida, esa conciencia de lo que son las plantas. Hasta Shakespeare, en su obra que habla sobre un poco lo que son las hadas y los elfos, él se orientó o se inspiró en la primera antropóloga inglesa, Margaret Murray, una señora muy interesante que después, como ella decía que, bueno, que las hadas eran reales y un montón de cosas así, después como que la información después fue un poco modificada.
Acá yo les muestro algunas fotitos, no sé si la pueden ver muy bien. Esto amarillito que se ve, la saqué ayer, son las hojas del tilo en otoño, acá estamos en otoño, y eso negrito es una pava de monte que viene todos los días, desayuna banana, almuerza maíz y cena banana. Ella viene todos los días al bosque a casa y come y nos acompaña. Es una interacción que hacemos entre los animales y las plantas. Y en la otra fotito tiene un picaflor. Nosotros tenemos muchos picaflores, gracias a Dios, que nos acompañan y nos alegran todos los días y nos ayudan junto con las abejas, que también trabajamos con las abejas. Si nosotros observamos, realmente observamos nuestros jardines, entonces vamos a ver la vida que existe en ellos y nos vamos a interactuar cada vez más con ellos. Hemos hecho experimentos, incluso ahora está muy en boga lo que es el dióxido de cloro, bueno, porque se habla de que también puede ayudar a las personas a curarse, es un gran antiséptico para limpiar nuestras herramientas, para limpiar el agua, se está utilizando mucho en el agua, para los animales, para el riego, y nosotros, por ejemplo, ahora hemos hecho un experimento de ponerle unas gotitas de dióxido de cloro al agua, y pusimos 2 plantas. Una la estamos regando con agua normal, agua de pozo, no agua de grifo, y otra con agua y un poquitito, apenas una gotita de dióxido de cloro. Esa de con dióxido de cloro no me ha agarrado ningún hongo, ninguna peste, ni cochinilla, ni nada, y la otra quiso agarrarse cochinilla. También, por ejemplo, hay grandes detalles que nosotros le podemos hacer a las plantas al nosotros simplemente darles el cariño, estar con ellas, compartir con ellas, y ellas se van mejorando. Entonces, bueno, en resumen de esta parte, vamos a decir que la sensibilidad que nos transmite la naturaleza hace que percibamos la vida en forma mucho más plena para nosotros, para quienes nos rodean, para esas plantas, para los animales, y Dios quiera que para el mismo planeta, que tanto lo estamos necesitando ahora, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo de gran incertidumbre. La segunda parte, que es el manejo orgánico de plagas, les voy a hablar solo unos segunditos y quedará, si Dios quiere, para otra vez, o si a ustedes les interesa, después yo les voy a enviar fórmulas que hemos sacado, todo orgánico, de prácticas que nosotros hacemos en nuestro jardín. Nosotros utilizamos mucho la tierra de diatomea, purines de ortiga, de cola de caballo. Cola de caballo es muy, muy beneficiosa para nuestras plantas porque tiene sílice, silicio, y ayuda a proteger las hojas de nuestras plantas. El aceite de NEM en algunos casos, bueno, y un sinnúmero de propiedades y de fórmulas que nosotros podemos sacar, que seguramente ustedes conocen muchísimas de ellas y que podemos después intercambiar. Pero dentro de lo que es el manejo de las enfermedades o de las plagas, tenemos lo que son la parte de los insectos, las enfermedades o los hongos, y lo que son las malas hierbas. Si nosotros tenemos algún tipo de plaga, es porque, nuestras plagas, ay Dios, quiero achicar acá y estoy haciendo otra cosa. Nosotros en la agricultura y en los jardines que están en armonía, ecológicamente hablando, tratando de utilizar nuestras plantas y nuestros alimentos naturales, no deberíamos tener mayormente plagas muy grandes. Un suelo sano, haciendo un uso óptimo de lo que es el sustrato, sería una práctica cultural para prevenir lo que son las desarmonías de los insectos que nos hacen daño, de las enfermedades que nos hacen daño o de las malas hierbas. Y el énfasis que vamos a poner es en la biodiversidad, que nosotros podamos hacer un conjunto muy grande de alimentos en nuestro sustrato, de prácticas en nuestras plantas, de cambios
grandes que necesitan las plantas. Bueno, se nos va terminando el tiempo y queríamos compartir un poco, entonces, las preguntas, las dudas que tengan, y bueno, y dejaríamos la otra parte para más adelante, porque ya se nos hizo el tiempo. Estoy a las órdenes, y de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación, por compartir este rato ameno con nosotros, y bueno, y espero que haya sido de su agrado, y si bien capaz que son cosas que todos las conocemos, a veces es lindo volver a lo que es inicial, a lo que es la parte natural, el más de naturaleza, a la cual creo que todos amamos y llevamos en gran estima y respeto. El respeto hacia la naturaleza creo que es la base para que nosotros podamos realmente tener una mejor sociedad, una mejor comunicación con lo que es la misma vida. Bueno, muchísimas gracias, María Laura. Muy interesante, excelente tu charla. Muy, para seguir aprendiendo. Ya se habilitaron los chats. Si tienen algunas consultas para hacerle, vamos a ver si alguien te escribe. Bueno, por el momento te dicen felicitaciones, excelente, muchísimas gracias, me encantó. Si alguien quiere hacer alguna consulta, acá preguntan qué proporción, a ver, vamos a ver, qué proporción de dióxido de cloro en el agua de riego. Bueno, es 10 mililitros por litro de agua. Sería una jeringuita, ¿vieron de las jeringas? De 10 mililitros por litro de agua es lo que se le pone de dióxido de cloro en el riego, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Yo le he puesto ese, por ejemplo, miren, les digo que tengo un cuerno de alce que se me había empezado a enfermar con cochinilla, y le puse en un spray puro el dióxido de cloro en las hojas que tenían la cochinilla, e instantáneamente se murieron. De esto hace 15 días y está impecable la planta. También tuve un jazmín con fumagina, con el hongo, con fumagina y pulgón, y lo hice de la misma forma. Esos son experimentos que yo hice, ¿no? Y le hice directo, y la fumagina se desprendió como con el agua jabonosa. El agua de potasio también es algo que utilizamos mucho porque es muy buena, pero así como que si le hubiéramos puesto el agua jabonosa, se limpió perfectamente y también se curó la planta de eso. Yo por ahora estoy experimentando porque he tratado de investigar y no he conseguido, o sea, hay información pero no tanta, entonces por eso, bueno, uno tiene que experimentar, ¿qué le vamos a hacer? Perfecto, buenísimo. Te están enviando muchísimas felicitaciones desde diferentes lugares, desde Colombia, México, Perú, también desde Yaguarón Garden Club. También acá comentaron que, bueno, muy interesante lo del agua estructurada, muy linda charla. Excelente. Excelente también, gracias por compartir. Cuánta sensibilidad tenés, María, y nos llevas a la sensibilidad que nos transmiten también. Muy, muy preciosa charla. Acá te preguntan, ¿y el dióxido de cloro dónde lo conseguís? Bueno, acá en Uruguay hay varios lugares que lo venden. Yo después, si quieren, les envío las direcciones, y también hay una forma de hacerlo. Se puede preparar, no es tampoco tan difícil. Yo, si quieren, después le mando se las mando a ustedes, chicas, la fórmula. Y en Uruguay hay varios lugares, en Maldonado lo venden, en Montevideo, y creo que lo envían también a varios lugares. Otra consulta es, Sí. para combatir la mosca blanca, ¿qué podés aconsejar? Para la mosca blanca, bueno, yo lo que utilizo es el aceite de NEM con la cola de caballo. Yo hago un preparado de cola de caballo, que hago un hervor, pongo la cola de caballo en agua hirviendo, le doy apenas un hervor, lo dejo reposar, eso lo cuelo, y le hago un porcentaje de, pónganle 1 litro de cola de caballo con
1 litro de cola de caballo sería con 2 mililitros de aceite de NEM, y si tienen jabón potásico también. Miren, el jabón potásico actúa instantáneamente, lo mata en el momento. El aceite de NEM, que ustedes saben que el aceite de NEM es extraído de una planta de la India, que creo que ahora también se está cultivando en Ecuador. El aceite de NEM tiene un proceso residual de unos 5 o 6 días. Cualquiera de los dos elementos, como también la cola de caballo o el jabón potásico, no daña los insectos beneficiosos ni los patógenos beneficiosos. Entonces, porque actúan en el momento y no le hacen daño, ni incluso solamente se ha notado, eso les quiero aclarar, en las abejas a veces se ha visto que ellas se posan en la planta, entonces claro, no están todo el tiempo, ellos se posan en la flor o en donde van a libar y salen, y a veces le quedan las patitas un poquito del aceite, y se ha visto muy rara vez en algunas crías que tenían un poquito de aceite de NEM. Es lo único que se ha visto, lo único que yo he encontrado. Yo tengo abejas, utilizo el aceite de NEM, y el jabón potásico, y la cola de caballo, y no he tenido ningún problema, y la verdad que la miel de casa es riquísima. Y no hemos tenido ningún detalle. Espero que con eso les ayude. Cualquiera o los 3 juntos, o alguno de ellos, ayuda contra la mosca blanca. Buenísimo. Que es tremendo. También te están, te están consultando cómo podés controlar los caracoles. Ay, eso sí que es una linda pregunta. Depende del tamaño del jardín. Se pueden utilizar trampas naturales, yo a veces en la noche salgo con una bolsa y salgo de casa y las pongo en una bolsa y los tiro. Pero se le puede poner, por ejemplo, ceniza alrededor de alguna planta que se lo está comiendo, ustedes le ponen ceniza y ellas no cruzan, los caracoles no les gusta la ceniza. Eso es lo que yo he comprobado que me ha dado mayor efecto. Pero claro, yo tengo un jardín muy grande y me cuesta mucho combatir contra todos los caracoles. Y esta es la época en que están bravísimos, aunque sea en casa. Porque bueno, algunas veces también se puede poner unas tapitas con cerveza, que ellas son atraídas, y bueno, y se ahogan. Pero bueno, también un poco de caracol, es como decíamos, algo de plagas siempre vamos a tener, porque alguna razón de existir debe estar, sin ser los mosquitos, ¿no? Yo la otra vez decía que los mosquitos todavía no le he encontrado la razón de existir. Pero más allá de eso, la ceniza, que prueben con la ceniza, que es muy buena. Bueno, mira, algo muy gracioso. Laida Arenas, de Sí. Panamá, dice, muchas gracias, ¿no? Le digo a mi esposo que no estoy loca, siempre hablo con mis plantas y ellas responden poniéndose bellas. Así Exacto. que bueno, muy bien, muy bien. Después te preguntan también cómo se prepara el biol. Bueno, el biol es anaeróbico, o sea que es sin oxígeno. Yo les paso la fórmula, pero se los digo rapidito. El biol se hace con salvado de trigo, melaza, levadura de cerveza, y a eso le agregan bosta, como decíamos de la biodiversidad, si tenemos más de un tipo de bosta mejor, cama de caballo, bosta de caballo, bosta de vaca, gallinaza, si tenemos de chivo, si tenemos restos de pescado también se puede, cabeza de pescado también se coloca todo. Nosotros lo hacemos en unos tanques con agua, 3/4 partes de agua, y el resto de todas esas propiedades le ponemos ortiga, romero, ruda, ajenjo, menta. Lo tengo escrito aquí para que ustedes vean, porque cada planta que ustedes tengan en su jardín va a servir para diferentes cosas. Algunos son insecticidas, algunos son fungicidas, algunos tienen minerales y vitaminas que van a ayudar a la formación del biol. Eso ustedes lo revuelven bien, lo dejan hasta arriba, no del todo, le dejan como unos 15 centímetros de aire,
se cierra y se le pone en la tapa una manguerita, toda cerrada, se le abre un agujerito, una manguera que cae en una botella con la mitad de agua. Eso ustedes van a ver que va a ir cayendo gases, que quiere decir que va fermentando. Nos dura unos 60, depende del clima, entre 45 y 60 días en estar hecha. Cuando ya tenemos, ustedes lo van a notar por el olor, porque bueno, sí, olor hay, pero eso ya después queda formado. ¿Cuál es la ventaja del bostol? Pueden pasar dos iguales. El bostol no es anaeróbico, es aeróbico. Eso ustedes lo tienen, el bostol lo tienen que revolver cada 2-3 días. Y eso es tapado, pero ustedes lo abren y es con aire. El bostol, una vez terminado, lo tienen que dejar cerrado en lugar oscuro, en lo posible, y les dura las propiedades unos 3 meses. El biol les puede durar entre año y medio. Entonces, si uno ya que va a hacer el trabajo de prepararlo, ustedes lo pueden hacer anaeróbico y ya después les queda por un año y medio, para que ustedes puedan darle ese fertilizante a sus plantas, al sustrato, y bueno, fortificar todo lo que... Porque hay una cosita también. Cuando uno comienza a alimentar sus plantas solamente en forma orgánica, tenemos que alimentarla un poco más seguido que si fuera con químicos. Muchas de ustedes conocen a Octavio Ciandro, y Octavio una vez vino a ver mi jardín y yo digo, mirá, a mí me florecen las rosas espectaculares, pero después como que se me bajan. Me dice, no, es que tú, como es todo orgánico, tenés que alimentarlas por lo menos una vez por mes. Y lo hago así, y realmente, bueno, tengo las rosas muy lindas. Pero hay que alimentarlas más seguido. Perfecto. Bueno, hay tantos mensajes, todos son de felicitaciones, de lo interesante. Acá hay uno muy lindo que dice, interesante no perder nuestros conocimientos ancestrales con lo nuevo. Gracias por tus estudios y querer ayudar a la naturaleza. Y bueno, desde Lima, Perú, Gladys Inmensodia de Ábalos. ¿Quieres saber cómo tratás a las hormigas? Bueno, mira, una de las formas es con la tierra de diatomea. La tierra de diatomea, ustedes saben que la tierra de diatomea sale del mar, es de una alga que se forma, es un polvito blanco. Acá en Uruguay también se consigue, yo lo consigo en la paloma, pero bueno, la paloma rocha, pero se consigue en varias partes. La tierra de diatomea las ahuyenta, y lo bueno es que también es un fertilizante. Entonces, si nosotros lo ponemos alrededor de nuestra planta, también la fertiliza. Hay hormigas que, bueno, al principio lo hacen, después ya se avivan y igual te comen todo. Hay algunos hongos que también, eso lo tengo, se los puedo enviar porque es muy largo, que miren, hay una cosa, he encontrado mucha información con respecto a eso gracias al cannabis. Porque, bueno, ustedes saben que aquí en Uruguay el cannabis, está el cannabis medicinal, y es un área donde se ve que como económicamente hay posibilidades, hay muchos estudios. Entonces, cuando yo iba estudiando patógenos, hongos beneficiosos, un montón de cosas que yo decía, esto acá en Uruguay no hay, buscaba Mercado Libre y todo había. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y ahí entonces veía que decía grow, no sé qué. Tampoco sabía lo que era, investigué y grow es donde están todo lo que es relacionado con el cannabis. Entonces, gracias a eso es que o tenemos la posibilidad de conseguir un montón de otras fórmulas. Si quieren, yo después le paso en PDF toda la charla, o si quieren, bueno, después le doy esa segunda parte, donde hablo de todo lo que son
las fórmulas orgánicas contra las plantas, que como decía en un inicio, tenemos que estudiarlas, porque de repente hoy no funciona una cosa y mañana no. Miren, la naturaleza es tan mágica. Nosotros hacíamos vino, y por ejemplo sacábamos de un mismo viñedo, sacábamos las mismas uvas, le hacíamos el mismo proceso, y colocábamos a estacionar en 2 barricas iguales, de roble, pequeñas, porque eso lo hacemos en unas barricas de roble pequeñas. Ustedes no sé si saben mucho, bueno, pero el vino se dejaba estacionar para que siguieran los microorganismos funcionando y que llegara a la graduación alcohólica perfecta, y bueno, y todo lo que sea. Miren, nosotros lo poníamos el mismo día, íbamos al mes con la enóloga, nuestra enóloga es una enóloga muy conocida, Estela de Frutos, una señora que ama la naturaleza también, y al mes, por ejemplo, íbamos con nuestra pipeta y probábamos, y eran 2 vinos diferentes. Y uno dice, ¿y cómo? Porque todo tiene su vida y todo tiene su magia, y esos microorganismos se hacen distintos. Entonces, lo que de repente tenemos 2 rosas de, no sé, de McCartney Rose, 2 iguales. Una le gusta una cosa y otra otra. Queremos darle contra una plaga. Bueno, probamos una cosa. Un día funciona, capaz que al otro no. Entonces tenemos que ir, por eso, observando. Y es muy importante tener un cuadernito e ir anotando, porque bueno, en mi caso yo me olvido. Entonces en un cuaderno uno va anotando, va tomando nota, y ahí lo vamos investigando y haciéndonos, bueno, más dueños de nuestros propios jardines. ¿Estás en mudo? Excelente. Sí, excelente. Están pidiendo que por favor des la próxima charla, los preparados orgánicos para las enfermedades, plagas y todas las recetas que tengas para compartir. Ahora, si te parece bien, Silvia, podemos abrir los micrófonos. Muchísimas gracias, María Laura. Antes de que las personas puedan compartir y hacerte consultas o saludarte, vamos a dejar acá, a ver, cerrar, que están compartiendo pantalla. Les quiero recordar que el próximo viernes tenemos una interesante disertación a cargo de la señora Leticia Salguero, que es argentina, expresidente del Garden Club argentino, que nos va a hablar de diseño. Les recuerdo, creatividad e imaginación. El próximo viernes 4 de junio están todos invitadas. Así que bueno, Silvia, no sé si querés decir unas palabritas, o si no, bueno, si no... Ahora están todos los micrófonos, cualquier cosa que los pueden abrir si tienen alguna consulta. Me parece que Silvia estaba con problemas de internet y no sé si se desconectó. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacerle alguna consulta a María Laura, ya pueden hacerlo desde sus micrófonos. Hola María Laura, buenas tardes. Para el caracol yo utilizo sal. No sé si eso dañe el sustrato y consecuentemente las plantas, pero realmente me ha funcionado. Bueno, la sal le cambia un poco el pH